En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pasado domingo, con la solemnidad de Pentecostés, hemos finalizado el tiempo de Pascua. Y qué bueno haber estado nosotros atentos para recibir de una manera muy particular al Espíritu Santo, que para nosotros también es Pentecostés. Y es el Espíritu Santo que nos sigue acompañando y animando para que comprendamos cada día mejor lo que el Señor Dios nos dice a través de su palabra escrita y a través de la palabra conservada en la sagrada tradición. ¿Cómo entender estos dos momentos? La palabra escrita de Dios es la que encontramos consignada en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la primera parte del Ave María que con tanta devoción entonamos todos los días en el rezo del Santo Rosario, la encontramos en el Evangelio de San Lucas. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Es el saludo del ángel a la Santísima Virgen. Y la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, es un texto hermosísimo, escrito por cristianos del primer momento, de las primeras comunidades. Entonces ahí encontramos la tradición y a través de esa palabra de Dios Él se nos ha revelado y la Iglesia la conserva. La Iglesia, que es madre y maestra, ha recibido del Señor esa tarea: conservar su palabra, estudiarla, profundizarla y anunciarla, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Terminamos el tiempo de Pascua, les decía, y ahora comenzamos de nuevo a entrar en el tiempo ordinario. Tiempo ordinario en la liturgia no es un tiempo que no valga la pena, no. Tiempo ordinario significa sencillamente el tiempo en que nosotros a lo largo de 34 semanas durante el año vamos con mucha esperanza, y por eso el color del ornamento es el verde, para indicar nuestra esperanza en Dios. Con esperanza vamos nosotros celebrando día tras día los distintos acontecimientos vividos por el Señor Jesús entre nosotros, pero también recordando cuántas cosas nos enseñó, todo lo que Él hizo y enseñó. Hoy, por lo tanto, estamos en el martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Pongámonos entonces en las manos del Señor y continuemos con esta hermosa experiencia de ir peregrinando de la mano del Señor al meditar su palabra contenida de una manera muy particular en el Santo Evangelio. Oramos con el Salmo 4. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. ¿Quién nos dará dichosos, dicen muchos, si has querido, Señor, darnos la espalda? En cambio a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y vino en abundancia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no te alejes de nosotros. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se enciende debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos presenta este texto de San Mateo, tomado el capítulo 5, versículos 13 a 16. Nos dice el Señor: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Como en el Antiguo Testamento, quien es fiel a Dios es luz, porque camina en la gloria de su Señor. Siempre está atento a andar de su mano, a caminar con Él no solamente en su mente, sino también en su corazón. Y entonces esta luz del Señor la manifiesta al mundo mediante las obras. Así el cristiano es luz porque sigue a Cristo, luz del mundo, y que como Cristo obra en la gloria del Padre. Nosotros entonces somos luz porque seguimos a Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es definitivamente creer en Él, ponernos en camino con Él y estar atentos para hacer lo que la Santísima Virgen nos recomienda en el Evangelio de San Juan capítulo 2, en las bodas de Caná. Ella nos lo dice de una manera muy clara: hagan todo lo que Él les diga. Por lo tanto, seguir al Señor Jesús es estar siempre atentos a hacer todo lo que el Señor Jesús nos dice. ¿Y qué nos dice el Señor? Lo que Él nos está diciendo es bastante sencillo: partir del amor. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Por eso Él nos va con su propia palabra, con su vida, indicando el mejor camino para saber amar y para amarnos cada día más y mejor. Él nos invita a orar constantemente: oren siempre y en todo lugar, perdónense todos los días. No basta con perdonar una vez 7 veces, hay que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Igualmente el Señor nos indica el camino y la práctica de la caridad fraterna, cuando nos habla de las obras de misericordia en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. El Señor nos está invitando también a servirnos unos a otros y lo dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y la mayor forma en que Él nos ha servido es entregando su vida en la cruz. En fin, son tantas las cosas que el Señor nos invita a hacer y que haciéndolas le estamos así diciendo al mundo que nosotros estamos siguiendo al Señor Jesús, luz del mundo. Él nos lo ha dicho: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, ser luz del mundo es dejar huellas que otras personas las puedan seguir y no se tropiecen en las cosas pasajeras que encontramos día a día. Más difícil es el tema de la sal, pero si lo consideramos como imagen de aquello que purifica o da gusto, es como signo de la alianza. Así el cristiano aparece en el mundo como aquel que da sentido y como signo de la alianza entre los hombres y Dios. La sal
tradicionalmente nos ha servido para purificar. Por eso muchas personas, entre tantos ejemplos, se lavan los dientes con un poquito de sal. Pero la sal también la utilizamos y así de todos los días. Por lo tanto, de una manera más frecuente y más cercana, la empleamos para darle gusto a los alimentos. Por lo tanto, ser sal, como nos lo dice el Señor, significa estar atentos también a purificar. Por lo tanto, no solamente purificarnos nosotros, sino también con la palabrita al oído, como dice San Juan Bosco, hacer o buscar que quienes están cerca de nosotros también se vayan purificando a través del cambio de actitudes y de vida. Somos sal cuando con nuestras actitudes de vida permitimos que las otras personas que se encuentran con nosotros, con quienes compartimos este hermoso banquete de la vida, le encuentren gusto a la vida, encuentren ese sabor de sinceridad, de fraternidad, de encuentro, de cercanía, encuentren un verdadero sentido de amistad. Entonces ser sal es una tarea muy importantísima. Cuando Él nos dice ustedes son la sal, lo que nos está diciendo es que Él tiene una profunda confianza en nosotros y lo afirma con convicción. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Hagamos todo el esfuerzo permanente de ser sal y de ser luz. El Señor confía en todos y cada uno de nosotros y qué bueno que no lo defraudemos. Que tampoco defraudemos a las personas con quienes nos encontramos, porque ser sal y ser luz en el mundo es dar un testimonio claro y distinto, un verdadero testimonio de la presencia viva y salvadora de Jesucristo entre nosotros. Lo cierto es que se puede ser sal en la medida en que se tenga algo o mucho de Él. Si nosotros tenemos muchísimo del Señor Jesús en nuestra vida y por lo tanto lo vivimos, entonces estamos siendo sal. Pero si no tenemos absolutamente nada del Señor Jesús en nuestra vida, nos parecemos a la sal que ha perdido el sabor. Y como nos lo dice el Señor en el Evangelio, no sirve para nada sino para tirarla a la basura. Y qué bueno entonces ser sal, llevar a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, mostrarlo con nuestras palabras y con nuestros hechos todos los días. Así, su sabor de novedad da gusto y sabor a la vida. Su ser signo de Dios que da orientación clara y precisa en el camino de la vida. Ser luz y sal es ser entonces signo de esa presencia del Señor Jesús que nos acompaña todos los días, pero también que nos está diciendo que Él es el camino que debemos recorrer en nuestra vida. Él es la verdad que debemos proclamar. Él es la vida que podemos y debemos añorar y desear todos los días. Aquí está lo difícil, pero aún así, aquí vemos una promesa. Cada pequeño elemento divino que hay en nosotros se convierte en sal y en luz, y lo es para todos. La semilla de Dios está siempre en la mente y en el corazón absolutamente de todas las personas. Por eso es que con frecuencia encontramos a personas que no están siguiendo objetivamente al Señor Jesús, pero que animados por el Espíritu Santo que pone las palabras del Verbo en su corazón, entonces con su vida son sal y son luz. Esta nítida comparación habla de la universalidad, tierra, mundo, ciudad sobre el monte. Jesús, enviado por el Padre, ha venido para la salvación de todos. Y los cristianos debemos difundir el sabor
y la luz para todos. No importa quién sea la persona, para todas las personas de todos los tiempos, de todos los pueblos, de todas las culturas. Las buenas obras están en la línea de las bienaventuranzas, para gloria del Padre. Qué bueno entonces que nosotros, además de conocer y vivir los mandamientos de la ley de Dios y los 5 mandamientos de la Iglesia, también tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón las bienaventuranzas que pronuncia el Señor Jesús en el Sermón del Monte y encontramos en el Evangelio de San Mateo. Si sabemos sincronizar la vivencia de los mandamientos con la puesta en práctica de las bienaventuranzas, entonces sí que será cierto que podemos ser sal y luz donde quiera que nos encontremos. Cada pequeño esfuerzo de bien no está perdido. Ese pequeño esfuerzo de hacer el bien se parece a un hilo de hierba que contribuye a que el campo se vea verde. Aunque hoy estemos tentados a desconocer los pequeños valores, siempre veremos que una pequeña luz nos ilumina paso a paso. Pero si todos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos unos de otros, nos unimos y hacemos el esfuerzo de ser una luz que ilumine el camino, entonces entre todos no seremos una pequeña lucecita perdida, sino que iluminaremos así como nos ilumina el sol en un buen día de verano. Ser cristianos es un compromiso social. Y vale la pena aquí decirlo, por ser un compromiso social, nosotros como cristianos no podemos quedarnos callados frente a las situaciones, frente a las realidades que vive el mundo o que vive nuestra ciudad y nuestra nación. Por ejemplo, en pocos días vamos nosotros en Colombia a elegir a un nuevo presidente. Pidámosle a las luces al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, para que nos ayude a tomar la mejor decisión. Porque en este momento tenemos 2 candidatos, pero vale la pena que cada uno desde lo interior de su corazón se decida de verdad por aquel candidato que se compromete a promover, defender la vida desde el seno materno. Se comprometa por aquel candidato que en su mente y en su corazón se comprometa de verdad a luchar por el bien del pueblo y no a buscar sus intereses económicos y políticos o los intereses económicos y políticos de sus amigos más cercanos. Debemos buscar el candidato que también nos ayude a nosotros a recorrer el camino de la vida, orientados de la mano de Dios. Elegir un candidato que definitivamente ame a la nación, y si ama a la nación, ama al constituyente primario, o sea, ama al pueblo que lo elige. Y si ama al pueblo que lo elige, entonces estará siempre atento a servir con profundo interés en favor de la justicia, de la paz, del bien. Y ser cristiano entonces no solamente nos lleva a un compromiso social, sino también un compromiso misionero. Todo bautizado es discípulo misionero del Señor. Todo bautizado es sal de la tierra y luz del mundo. Por lo tanto, todo bautizado está invitado por el Señor a proclamar su presencia viva y salvadora. Apreciemos siempre el bien por sí mismo, que sea como un aporte a la construcción del reino de Dios donde quiera que nos encontremos. Reino de Dios, un término que el Señor Jesús no nos explicó qué significa, pero sí proclamó el reino de Dios y nos invita a construir reino de Dios o reino de los cielos.
San Pablo, haciendo la lectura de las enseñanzas del Señor Jesús, nos dice que el reino de Dios es justicia, amor y paz. Pues dejémonos entonces llenar del Señor, que Él nos enseñe a practicar todos los días la verdadera justicia, haciendo todo cuanto el Señor nos propone y también tratando a todas las personas con un profundo amor, haciendo siempre el bien y nunca el mal. El reino de Dios entonces es justicia y amor. Quien es capaz de amar es incapaz de causarle daño a sus paisanos, a las otras personas, a sus hermanos. Si nosotros practicamos la justicia y nos amamos, entonces encontraremos momentos de paz que solamente Dios nos puede dar. Pidámosle a María Auxiliadora que nos siga acompañando en este recorrido de la Sagrada Escritura. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y te acompañe siempre. Amén.